Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Nueve en punto de la mañana, hora de Caracas y hora de Miami. Sean todos bienvenidos a En Conexión Radio. Hoy les saluda nuevamente Adriana Núñez Rabascal. Estaré con ustedes durante un par de semanas mientras César Miguel Rondón se toma unas vacaciones. Puede escucharnos por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También puede seguirnos por la aplicación Actualidad Media Group, que puede descargarse gratis en su celular o por www.éxitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje Jesús Carreño en los controles, Daniel Patiño y hoy ante el micrófono Adriana Núñez Rabascal, @Adriana Núñez R en Instagram y en Twitter. Hoy, 5 de julio, es el día de San Atanasio de Jerusalén, de San Domicio el Médico y de Santa Marta de Siria. Para hoy tendremos como invitados desde Ciudad de México a Verónica Méndez. Ella es periodista mexicana, porque Andrés Manuel López Obrador ha respondido e insta a no callar ante la política antiinmigratoria de los Estados Unidos. Exclusivamente dijo, no voten por el gobernador Ron DeSantis, porque quien no quiere a sus orígenes, no quiere a su mamá, no quiere a su patria. También tendremos a Oleksiy Oktydak, analista político e internacional, periodista en Ucrania, quien dará cuenta de la nueva advertencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien alerta de una posible provocación rusa en la central nuclear de Zaporilla. El director ejecutivo de Alimenta la Solidaridad nos atenderá desde Caracas. Se trata de Alberto Cababe, porque Alimenta la Solidaridad cumple 7 años con 20 millones de platos servidos en 240 comedores comunitarios. Y en nuestro foro hablaremos de el tema ayer en el Mercosur, la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata favorita en las encuestas de Venezuela. Fue parte de los encontronazos entre los mandatarios que allí estaban, con las palabras de rechazo a esta sanción de los presidentes de Uruguay y de Paraguay. Para hablar de ello, estaremos conectándonos desde Miami con María Teresa Romero, quien es profesora, es internacionalista, y Jesús Macei, politólogo, profesor universitario, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana, quien nos atenderá desde Caracas. Y hoy, 9 de julio, es el Día de la Independencia de Venezuela. 5 de julio, no 9 de julio, es 5 de julio. Hace 212 años, el 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela aprueba y declara formalmente la independencia absoluta del Reino de España. Se firma ese día el Acta de Independencia y se crea la Confederación Americana de Venezuela, cuya capital era Valencia. El 5 de julio de 1862 muere Josefa Camejo, también conocida como La Camejo, y doña Ignacia fue una de las mujeres que lucha en la guerra de independencia de Venezuela apoyando la causa patriótica. El 5 de julio de 1867 se publica en Londres Principios matemáticos de la filosofía natural del físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático britano Isaac Newton. Es la obra científica más importante de la historia. El 5 de julio de 1857 nace Clara Zetkin, política alemana de ideología comunista y luchadora por los derechos de la mujer. El 5 de julio de 1865 se crea el Servicio Secreto de los Estados Unidos, una agencia federal que cumple con la función de proteger la integridad del presidente de los Estados Unidos. El 5 de julio de 1891 se inaugura formalmente el Hospital José María Vargas de la ciudad de Caracas. El mismo día, pero de 1922, en Países Bajos, se llevan adelante las primeras elecciones en las que pueden votar las mujeres. En 1935, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt firma la ley que garantiza la libertad sindical. El 5 de julio de 1944 se inaugura el obelisco de la Plaza Francia de Altamira en la capital venezolana.
el 5 de julio de 1946. En un evento de moda en París, la francesa Micheline Bernardini se convierte en la primera mujer en lucir un bikini. El 5 de julio de 1950, el Parlamento israelí aprueba la ley de retorno, que concede la residencia y la ciudadanía a cualquier judío del mundo. El 5 de julio de 1952, nace Moisés Naim, escritor, columnista venezolano, director y presentador del programa Efecto Naim por NTN 24, también autor de El fin del poder y La revancha de los poderosos. El 5 de julio de 1972 muere Raúl Leoni, abogado, político venezolano y presidente del país entre 1964 y 1969. El 5 de julio de 1994, el empresario estadounidense Jeff Bezos funda la compañía de comercio electrónico y servicios de computación Amazon, la marca de venta al menor más valiosa del mundo. Y quizás muchos de ustedes recordarán este hecho. El 5 de julio de 1996, en Reino Unido, nace la oveja Dolly, el primer animal clonado en todo el mundo. Y el 5 de julio de 2012 se inaugura en Londres el rascacielos Charles London Bridge, convirtiéndose en el edificio más alto de Europa hasta la fecha. En 1950 nace Huey Lewis, cantante estadounidense de la banda Huey Lewis and the News. El mismo día y el mismo año nace Michael Monarch, guitarrista estadounidense de la banda Steppenwolf. Y 30 años después, el 5 de julio de 1980, nace Jason Wade, cantante estadounidense de la banda Lifehouse. Son las 7 minutos de la mañana. Y a esta hora, antes de continuar con las noticias de los Estados Unidos, César Miguel Rondón tiene un mensaje para ustedes. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número, 855-DOLOR-55,
855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y comenzamos en Florida. Un tribunal federal bloqueó el lunes una demanda electoral de Florida que habría impuesto más limitaciones a los esfuerzos de registros de votante en esa entidad. En un fallo de 58 páginas, el juez del distrito Mark Walker estuvo de acuerdo con los demandantes en que la nueva ley estatal es inconstitucional, diciendo que la implementación de restricciones en las organizaciones de registro de votantes viola la Constitución. La oficina del fiscal del estado de Broward confirmó que los familiares y los sobrevivientes de la masacre de la escuela secundaria en Parkland podrán entrar en el edificio 1200, donde se produjo el tiroteo. Comillas, esas visitas serán estrictamente privadas, dijo un portavoz de la oficina del fiscal del estado en un correo electrónico. Aquellos que hayan decidido que desean ver la escena del crimen antes de que se altere, estarán acompañados por fiscales y defensores de las víctimas en la oficina del fiscal del estado de Broward. La Voz de América reseña a Estados Unidos de luto en el día de su independencia por tiroteos. Nuevamente, varios tiroteos tienen lugar en torno a esta fecha que debería ser de celebración. El 4 de julio se ha convertido en la fecha con mayor número de tiroteos de los Estados Unidos. Comienza la audiencia federal de sentencia para el presunto asesino de la masacre en Walmart de El Paso, Texas, que mató a 23 personas. Se espera que el hombre armado que mató a esas 23 personas en un Walmart se enfrente esta semana a las familias de sus víctimas durante su audiencia de sentencia. Los fiscales del caso buscan que cumpla decenas de cadenas perpetuas consecutivas por la masacre de agosto de 2019. El atacante de 24 años se declaró culpable en febrero de este año de 90 cargos, la mitad de ellos delitos federales de odio. La masacre fue uno de los ataques más mortíferos contra latinos en la historia moderna de los Estados Unidos, que las autoridades dicen que llevó a cabo con la única intención de matar a inmigrantes y mexicanos en la ciudad fronteriza al oeste de Texas. Al menos otras 22 personas resultaron heridas. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Maduro llama a la Fuerza Armada a responder a mensajes para dividir. Así lo reseña La Voz de América. El presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada y denuncia un supuesto plan para generar violencia en Venezuela. Comillas. Tienen un plan otra vez, lo vengo denunciando para llevarnos a la violencia de las guarimbas, al tiempo de la intolerancia, y no lo vamos a permitir, insistió Maduro en referencia a las masivas protestas antigubernamentales que se registraron en 2014 y 2017. General Padrino, ante esos mensajes autorizo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le responda al fascismo, al golpismo y al imperialismo, le responda con unión, con moral, con fuerza y que le diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan. Vamos a dar el combate, dijo Maduro al presidir el acto de ascensos de generales, almirantes y personal militar. La inhabilitación de María Corina Machado enfrenta a los socios del Mercosur, así lo titula la agencia EFE. De Venezuela no va a salir una democracia sana si a una candidata con un potencial enorme se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos, dijo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. La situación de Venezuela y la inhabilitación de la líder María Corina Machado enfrentaron este martes a los socios del Mercosur con Paraguay y Uruguay, demandando alzar la voz contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y Brasil y Argentina estaban favorables al diálogo. El presidente de Paraguay, por ejemplo, Mario Abdo Benítez, dijo: este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Siguiendo con la agencia EFE, abren proceso de postulaciones para cargos de rectores del CNE.
Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones, detalló que este proceso estará activo hasta el 15 de julio. Afirman que Antonio Pérez Suárez manejaba 3 células corruptas en PDVSA y en la SUNACRIP. El Nacional destaca: en las operaciones irregulares aparece mencionado Álvaro Pulido, conocido socio de Alex Saab. Los recursos productos de dichas negociaciones presuntamente se manejaban en dólares, en criptomonedas y en bolívares a través de una cuenta del Banco de Venezuela de la Tesorería de Criptoactivos. Por esta negociación, Pulido recibió un pago en efectivo de $5 millones, según un reporte del periodista de la cadena Últimas Noticias, Eligio Rojas. Y a las 9:17 de la mañana cerramos las noticias de Venezuela y de los Estados Unidos. Escuchamos el corte de la estación y también la música. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Y tal como lo comentábamos en el corte anterior, la inhabilitación de María Corina Machado llega al Mercosur. El Nacional tiene el siguiente titular: Alberto Fernández culpa a las sanciones de la masiva migración de los venezolanos. El mandatario argentino evitó dar alguna opinión con relación a la inhabilitación de Machado. El presidente argentino respaldó este martes a Maduro en la cumbre del Mercosur, al culpar a las sanciones de la masiva migración de venezolanos y vanagloriarse de haber sacado a Argentina del Grupo de Lima. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional mató este martes a 3 policías en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, el mismo día en que el Comando Central de la Guerrilla ordenó a sus filas un cese del fuego. Uno de los uniformados, Samir José Vega, murió en el municipio de Tibú, en el departamento del norte de Santander, que es fronterizo con Venezuela, luego de recibir un disparo de un francotirador mientras hacía guardia en esa localidad. F reseña lo siguiente: Brasil, Uruguay y Costa Rica lideran el top 3 de la transición energética en América Latina, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Pese a los resultados y las mejoras de algunos países frente al año 2022, el Foro Económico Mundial señala que las economías de América Latina son las que más lentamente han progresado, con un aumento de la puntuación del 5% en la última década. Comillas, el grupo lidera la dimensión sostenible debido al uso intensivo de energía hidroeléctrica, pero, sorprendentemente, su puntuación e inversión en energías renovables disminuyó un 65% en 10 años, de acuerdo con el informe. Siguiendo con noticias de la agencia F. China y Honduras comenzaron a negociar un tratado de libre comercio después de que el país centroamericano estableciera a finales de marzo relaciones diplomáticas con Pekín, luego de romper las relaciones que ya tenía con Taiwán. El ministro de Comercio de China indicó que las negociaciones darán un impulso para mejorar la calidad y el nivel del comercio bilateral. En Guatemala, los representantes de 5 juntas directivas y el Consejo de Alcaldes se reunieron este martes para advertir de movilizaciones en el país si no se hacen oficiales los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio. En conferencia de prensa, el portavoz de estos grupos dijo: advertimos que de no revocarse las resoluciones emitidas por la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, tomaremos acciones legales y realizaremos movilizaciones masivas en un acto de resistencia social. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. La agencia de noticias AFP dice que los miembros de la OTAN anunciaron el martes que prolongaban un año al noruego Jens Stoltenberg al frente de la Alianza Atlántica, luego de tener problemas para encontrar a su sucesor con la invasión rusa de Ucrania como telón de fondo. El anuncio tuvo lugar una semana antes de una cumbre crucial de la alianza en Lituania, que estará centrada en la cuestión de la adhesión de Ucrania. Y escuchen esto. El joven que escribió su nombre en el Coliseo romano se disculpa y dice: no sabía que era tan antiguo. El turista Iván Dimitrov,
envió una carta de disculpa a la Fiscalía de Roma, al alcalde Roberto Gualteri y al ayuntamiento, luego de escribir su nombre y el de su novia en una de las paredes del Coliseo. Parte del texto de esa carta dice así: reconozco con total vergüenza que solo después de lo lamentablemente sucedido me enteré de la antigüedad del monumento. Él y su novia estaban visitando la capital italiana durante un viaje de 3 semanas por Europa, y en esa visita al Coliseo el hombre escribió la frase Iván Masheili 23 en una pared, como puede verse en un video que colgó otro turista en una de las plataformas de redes sociales y que se hizo viral. Desmantelada una organización que enviaba cocaína desde Brasil a Europa a través de España. Una organización dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína desde Brasil mantiene una infraestructura establecida en Málaga, al sur de España, y fue desarticulada por la Guardia Civil Española en colaboración con otras policías. La operación se saldó con la detención de 24 personas y la intervención de más de 800 kilos de cocaína, 1,7 kilos de metanfetamina, 60 kilos de hachís, entre otros efectos. La policía sueca recibe una nueva petición para quemar el Corán luego de la polémica por la última protesta. La policía de Suecia recibió en los últimos días varias peticiones para quemar textos religiosos próximamente, entre ellas una que plantea específicamente la destrucción de un ejemplar del Corán junto a una mezquita en Estocolmo, una convocatoria similar a la realizada el 28 de junio y que derivó en una ola de críticas desde países de mayoría musulmana. Rusia dijo que no ve ninguna razón para prorrogar el acuerdo sobre las exportaciones de granos de Ucrania, que expira en el mes de julio. El régimen de Vladimir Putin amenaza regularmente con retirarse de este acuerdo concluido en julio de 2022 con el patrocinio de la ONU y de Turquía. El ministro ruso de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que Rusia estaba haciendo todo lo posible para que todos los barcos cubiertos por el acuerdo abandonen el Mar Negro antes de que expire este 17 de julio. Siguiendo con noticias de Rusia, el Kremlin mantuvo la puerta abierta el martes para los contactos con los que Estados Unidos con respecto a un posible intercambio de prisioneros que podría involucrar al reportero encarcelado en Rusia del Wall Street Journal, Evan Gershovik, y a Vladimir Dunaev, un ciudadano ruso que está bajo custodia de Estados Unidos por cargos de ciberdelincuencia. Sin embargo, afirman que tales conversaciones deben llevarse a cabo fuera de la visita del público. El Servicio de Seguridad ruso detiene a un hombre que planeaba atacar instalación energética. Esto lo ha informado el miércoles de la detención del hombre en una ciudad que está al extremo oriente de Rusia, y esta persona planeaba atacar una instalación energética. El Servicio de Seguridad frustró ataques terroristas en una instalación energética y una comisaría militar. En una nota agregan que el detenido es un ciudadano ruso de 44 años, simpatizante del neonazismo ucraniano. En su domicilio fueron hallados componentes para la fabricación de un artefacto explosivo. Los agentes de seguridad también incautaron instrucciones que presuntamente recibía el detenido de sus coordinadores de una de las organizaciones terroristas de Ucrania. Europa Press reseña: Ucrania y Rusia insisten en sus sospechas cruzadas sobre el incidente inminente en la central Zaporizhia. Los gobiernos de Ucrania y Rusia han vuelto a cruzarse este miércoles acusaciones sobre la supuesta preparación de algún tipo de provocación en la central nuclear de Zaporizhia, considerada la mayor de Europa y tomada por las tropas rusas desde principios de marzo de 2023, con aviones sobre las potenciales consecuencias que tendría el supuesto ataque en estas instalaciones. Pasando a Israel, un militante de Hamás embistió su carro contra una concurrida parada de autobús de Tel Aviv y comenzó a apuñalar a la gente, hiriendo a 8 en un ataque que los grupos armados palestinos dijeron que era una venganza por una ofensiva militar israelí en Cisjordania ocupada. Un transeúnte disparó y mató al atacante. El primer ministro
israelí Benjamín Netanyahu, indicó que la operación en el campo de refugiados de Jenin, uno de los más intensos del territorio en casi 2 décadas, estaba llegando a su fin, pero no dio detalles sobre cuándo terminaría y prometió llevar a cabo operaciones similares en el futuro. Pasando a noticias de Afganistán. El gobierno talibán anunció el martes que había ordenado el cierre antes de un mes de los salones de belleza en Afganistán, en una nueva medida para apartar a las mujeres de la vida pública. Desde su regreso al poder en agosto de 2021, el talibán excluyó a las mujeres de la mayoría de los centros de educación secundaria, de las universidades y de la administración pública. Tampoco pueden trabajar para la ONU y las organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, a gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar hombre, y deben cubrirse integralmente para salir de la casa. En China, el presidente chino Xi Jinping instó este martes a los dirigentes de Rusia, Irán y a otros países miembros de la Organización de Cooperación a salvaguardar la paz regional y oponerse a las sanciones contra las que arremete el mandatario ruso Vladimir Putin. Y así cerramos las noticias del mundo, para cambiar de tema e ir hacia nuestras entrevistas del día. Y recibimos a las 9:29 minutos de la mañana, hora de Caracas. Recibimos a las 9:29 minutos, hora de Caracas y hora de Miami, al periodista Eugenio Martínez, dedicado a la política y al ámbito electoral. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo está? Hola, Adriana, un gusto escucharte. Gracias por estar con nosotros. Ayer el presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, detalló que el proceso estará activo hasta el 15 de julio para convocar justamente a los cargos de reclute a partir del 15 de julio, cuando ya se tengan esos nombres. Bueno, en esencia, el Comité de Postulaciones no se está ciñendo estrictamente a lo que dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ¿no? Este va a ser un proceso expedito en donde se están tomando atajos en algunos lapsos y temas que prevé la ley, para cumplir con la promesa de designar un CNE en 70 días desde que se designó al comité preliminar de postulaciones. En todo caso, el lapso que se ha abierto de postulación es para que una vez más los postulados por la sociedad civil, por las facultades de ciencias jurídicas de las universidades y por el poder moral, presenten sus candidatos, su terna de candidatos, si fuese posible, a dirigir al Consejo Nacional Electoral. Eso inevitablemente tiene que pasar a la plenaria de la Asamblea Nacional, aunque sería engañarnos decir que se va a decidir en la plenaria de la Asamblea Nacional, pues es un proceso de negociación que trasciende los muros del Palacio Federal Legislativo. Eugenio, y recuerdo que cuando se produjo la renuncia de Roberto Picón y de Enrique Márquez, que son los rectores que tienen relación con la oposición, Picón decía que él aspiraba a que quizás su nombre fuera considerado. De lo que usted ha podido obtener de conversaciones, ¿es posible que vuelvan figuras como estas, como las de Roberto Picón, o este CNE podría ser borrón y cuenta nueva, o como algunos lo llaman, comillas, espantavotos? Bueno, creo que primero hay que aclarar si los rectores salientes tienen que postularse o sus nombres pueden aparecer de una en la discusión en la plenaria. Eso es algo que no se ha discutido. Hay precedentes en el pasado. Por ejemplo, cuando se ratificó a Sandra Oblitas y a Tibisay Lucena, ninguna de las dos se postularon, sino que sus nombres aparecieron de repente en la plenaria, a consideración de la plenaria. Habría que ver entonces si primero tienen que postularse, si tienen que cumplir con ese requisito, no solamente el caso de Roberto Picón, Enrique Márquez, sino quienes en el pasado fueron rectores, como el caso de la propia Sandra Oblitas o de la ahora magistrada Tania Amelio. En todo caso, va a ser difícil que en una negociación política en este momento la oposición en torno a la plataforma unitaria pueda volver a tener dos rectores en el Consejo Nacional Electoral, y uno de esos dos rectores incorporados
ante la Junta Nacional Electoral. Eso realmente luce muy, muy complejo de materializarse en este momento. Eugenio Martínez es nuestro invitado, es periodista venezolano dedicado a la política y a las elecciones, a beneficio de quienes nos escuchan y quizás no tienen mayor idea de lo que está pasando puertas adentro. Usted habla de una negociación más allá de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, que tiene mayoría oficialista. Esas negociaciones se dan ¿con cuál de las fracciones de la atomizada oposición? ¿De lo que se llama la plataforma unitaria, que es la representación de la oposición formal, o de estos grupos que están quizás al margen de esa plataforma, como el llamado Foro Cívico? ¿Quiénes están negociando? Bueno, a ver, el Foro Cívico es una instancia que agrupa organizaciones de la sociedad civil. El Foro Cívico todavía no ha postulado o no ha dicho que vaya a postular candidatos al Consejo Nacional Electoral, como sí lo hizo en el proceso del año 2021. Hay interés de lo que se llama la Alianza Democrática, que es el grupo de partidos que integran las organizaciones que están fuera de la plataforma unitaria y que adicionalmente partidos cooptados en el pasado o intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, de contar con un rector dentro del Consejo Nacional Electoral. Así que al menos hay tres grandes grupos para negociar. Sociedad civil, que es el quien postula a la mayor cantidad de candidatos a rectores, 3 de los 5 principales, sociedad civil, Alianza Democrática y algunos sectores de la plataforma unitaria. El tema con la plataforma unitaria es que al día de hoy no se sabe si hay acuerdo para que esta negociación se dé con toda la plataforma o se dé solo con algunos sectores de la plataforma unitaria. Eso realmente al día de hoy eso no está decidido. Eugenio Martínez, nuestro invitado, periodista venezolano. Y dices, eso no está definido, pero quisiera también preguntarte si pasa por lo que se estaba conversando en México, que se ha suspendido y hay entre algunos actores intención de volver. Es decir, México y sus partes tienen que ver con esta discusión. Bueno, en la agenda de negociación de México se había planteado el tema de las garantías electorales. Evidentemente la composición del CNE es parte de las garantías electorales. Ahora bien, México está paralizado en stand-by, en un congelador diplomático, si se quiere ver de esa manera. Así que las conversaciones sobre integrar el Consejo Nacional Electoral o sobre cómo se va a integrar el Consejo Nacional Electoral seguramente trascienden el espacio de conversación de México. Porque hay que recordar que en México solamente está representada la plataforma unitaria. Y como decía hace un momento, hay un interés importante del gobierno venezolano y de la Alianza Democrática en integrar al Consejo Nacional Electoral. Así que lo más probable es que estas conversaciones que tienen que darse para negociar la forma que se integra al CNE trascienden todo lo que tiene que ver con un eventual proceso de reanudación de las conversaciones en México. Eugenio, y además de ello, no sé si podrías aventurarte o si has escuchado cuáles pueden ser los nombres del chavismo que puedan quizás volver al Consejo Nacional Electoral, si hay personas que ya han estado dentro del Consejo Nacional Electoral que podrían repetir. Bueno, a ver, creo que las quinielas en este caso siempre son complicadas de manejar, porque cuando se empiezan a rodar nombres, generalmente se hace, 1, para posicionarlos, 2, para quemarlos y sacarlos de una de la negociación, o 3, para que parezca muy malo, en el caso del gobierno venezolano, y después termine siendo algo mucho más potable ante la opinión pública. Pongo un caso. Se ha hablado mucho de Francisco Ameliach, por ejemplo, quien fue presidente de la Asamblea Nacional y prácticamente el cerebro electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se habla de Cilia Flores en algunas redes sociales, se habla de Iris Varela en otros casos. Y esos nombres se posicionan tanto que cuando después se hace la designación, y si la designación es, digamos, Vizcaíno, el actual director del SAIME, del Servicio de Identificación de Venezuela. Exacto, entonces no va a parecer tan malo. En todo caso, dentro de esas quinielas que hay, bien sea para posicionar, para quemar o para testear a
ante la opinión pública. Suena mucho Sandra Oblitas, suena mucho Tania Amelio, que se jubiló del CNE hace un año, pero está sonando. Y del lado opositor realmente no suena a nadie en concreto, más allá de lo que se ha discutido de darle nuevamente apoyo tanto a Roberto Picón como a Enrique Márquez. Eugenio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y por haber dado cuenta de ese CNE expreso que quiere estar listo en menos de 70 días. Un abrazo. Era Eugenio Martínez, periodista dedicado a la política, a las elecciones desde Venezuela, dando cuenta de este comité de postulaciones que espera estar activo hasta el próximo 15 de julio, 9:38. Es momento de ir al corte, pero antes vamos a escuchar un mensaje de César Miguel Rondón. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento, como es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hoy el tema del día será justamente esas reacciones internacionales frente a las inhabilitaciones de Maduro, inhabilitar prácticamente a todos los candidatos, pero el más reciente ha sido el de María Corina Machado, que es esta venezolana, ingeniero y además la favorita en las encuestas. En el Mercosur, este tema dio de qué hablar con la participación no solo del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dijo lo siguiente: de Venezuela no va a salir una democracia sana si a una candidata con un potencial enorme se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Pero también tuvo palabras sobre esto el presidente de Paraguay. Por otro lado, los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, defienden esa mesa de negociación que está en México como principal vehículo para avanzar en las negociaciones, comillas. Lo que ha ocurrido con María Corina Machado lo tenemos en cuenta y nosotros planteamos una mesa de diálogo. Los problemas no se solucionan con los países metiéndose en cuestiones internas. Esto lo ha dicho el mandatario argentino Alberto Fernández. Inscrita para participar en las primarias de octubre, previstas para el 22 de octubre, fue inhabilitada para competir por cargos de elección popular por 15 años. Esto ya lo habían hecho con el candidato opositor, ex gobernador de Miranda, Enrique Capriles, también por 15 años. Lo hicieron con el aspirante a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, quien además había ganado las elecciones de Barinas. Luego postula a su esposa, y su esposa, que jamás había estado en un cargo público, también la inhabilitan. Y el tercero en la línea, pues Sergio Garrido, en el estado Barinas, un estado llanero de Venezuela, lo postulan y logra ganar para sorpresa del chavismo. Este será nuestro tema de hoy, que vamos a discutir con los invitados que ya están conectados. María Teresa Romero es internacionalista, está desde Miami, y Jesús Macei es profesor universitario, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana desde Caracas. Bienvenidos ambos. Mucho gusto estar con ustedes hoy. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Y cómo está, señor Macei? En primer lugar, que este caso haya llegado al Mercosur, ¿qué dice? No solo de la candidatura de Machado, sino del quehacer político en Venezuela. ¿Cuál de los dos empezamos? Vamos a comenzar con María Teresa. Primero las damas. Ajá, ¿cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte también. Igualmente, María Teresa. Sí, ciertamente dice mucho esta situación. Primero que nada, que dentro de Venezuela y fuera del país
está completamente ya de nuevo evidenciado el talante dictatorial del gobierno de, eh, de Nicolás Maduro, ¿no? En ese sentido, digamos, esto es como la guinda en la torta. Está demostrando que no hay voluntad de ninguna especie de que el régimen vaya a permitir elecciones libres y democráticas en Venezuela. Por otra parte, esta situación yo creo que ha hecho que se despierte el movimiento opositor venezolano, pero también las democracias en el mundo que estaban como aletargadas después del fracaso del gobierno interino, que no veían salida porque ni siquiera el régimen permitía que las negociaciones y las conversaciones en México. Entonces, con esto lo que está haciendo es aupar la candidatura de María Corina Machado y hacer que ese movimiento opositor nacional e internacional se solidarice y se despierte de ese letargo. Y eso es muy importante, porque eso va a querer decir que Venezuela otra vez está en la prensa nacional e internacional, que hay un movimiento a favor y que ya la gente nacional e internacionalmente está harta de la situación de Venezuela y que bueno, que tienen que tomar pasos para ver cómo no permite que se convierta en un régimen tan feroz como el nicaragüense. Y en ese afán quizás nadie quiere retratarse con Nicolás Maduro, pero lo que llama la atención siguen siendo las posiciones de Alberto Fernández y de un Luis Ignacio Lula da Silva, que siendo un líder regional no necesitaría seguir lavándole la cara a Maduro. Profesor Jesús Macei, politólogo, diplomático jubilado de la Cancillería, ¿a qué atribuye usted esta posición quizás tímida tanto de Fernández como de Lula da Silva, quien en el pasado hablaba de una, comillas, narrativa? Bienvenido, profesor Macei. Buenos días, Adriana. Buenos días, María Teresa. Buenos días a tus productoras, Laura y Mariel. Gracias por la invitación. Bueno, son dos posiciones muy diferentes. Por una parte, el presidente argentino está de salida. A finales de este año hay elecciones en la Argentina y todavía el escenario político argentino no está muy claro. No se sabe si la alternativa al peronismo va a terminar de cuajar y se va a convertir en una coalición ganadora. Y por parte de Lula, Lula sigue en cierta forma lo que ha sido tradición de la política exterior brasileña, un gran pragmatismo y manejándose en una gran autonomía, en amplios márgenes de maniobra. Y claro, esto de lavarle la cara a Maduro no le salió bien en la reunión que tuvo hace más de un mes en Brasilia, porque hubo presidentes que se opusieron a esta posición de tratar de refrescar la cara de la democracia venezolana, que está muy resquebrajada, ¿no? Y ahorita en el Mercosur, tanto el presidente del Uruguay como el presidente del Paraguay sentaron muy claramente su opinión, y yo creo que el próximo presidente del Paraguay, el presidente Peña, el presidente electo, va a también sentar esta posición de que el reingreso de Venezuela al Mercosur no va a ser tan fácil, porque de acuerdo al protocolo de Ushuaia, que rige los marcos de funcionamiento democrático de los miembros del Mercosur, Venezuela no lo está cumpliendo cabalmente. Entonces, Venezuela no va a reingresar tan fácilmente al Mercosur, porque además las decisiones del Mercosur se toman por consenso. Y en este caso hay dos países que se oponen y que no están muy de acuerdo cómo está el devenir político de Venezuela en este sentido y en estos tiempos, en estos meses, ¿no? Que se ha ido deteriorando, se ha ido cercando la posibilidad de tener una elección transparente, abierta y competitiva, y esto no lo ven con buenos ojos muchos países de la región, inclusive fuera del Mercosur. Petro criticó la decisión
la decisión subalterna que hubo en la Contraloría General de la República, y también Boric en Chile. Profesor Jesús Macei es profesor universitario, politólogo, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana, y hablaba justamente también de la posición de Petro, que quizás responde porque él ya lo ha vivido, ha sido inhabilitado políticamente cuando estaba en la alcaldía de Bogotá, e inmediato cuando alguien le pregunta qué opina, dice nadie debe ser inhabilitado y menos desde un ente administrativo. Pero se le pone el mundo pequeño a Maduro, profesora María Teresa Romero, cuando parecía que otra vez Latinoamérica lo abrazaba. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve al menos al subcontinente? Mira, ciertamente se le ha achicado de nuevo, y eso va a seguir siendo así, porque depende de los gobernantes que estén en ese momento en los países, pues, ¿no? El ejemplo de Petro y Boric. Petro, además de las razones que da Jesús Enrique, también hay que sumarle el hecho que se está lavando la cara. Petro le salió muy mal todo lo que pasó con su embajador en Venezuela, y fue muy criticado, además de otras decisiones erradas, de modo que él quiere recoger velas, como se dice coloquialmente, y tratar que lo vean de nuevo como un corderito, es decir, como un líder democrático de nuevo que no es tan radical. Entonces ahí las razones son claras. Yo creo que Boric también, en cierto sentido, y por otras razones, además que ha sido, eso sí lo tenemos que decir, consecuente desde el principio en no alinearse con la izquierda radical que representa Maduro en la subregión. De modo que hay también, y tenemos que decirlo, un movimiento electoral fuerte en contra de esos radicalismos, y también en Argentina y en Brasil. Entonces hay que cuidarse un poco de lo que pasa, ¿no? Y no ponerse del lado de Nicolás Maduro. Lula, bueno, ya está prácticamente vendido, ya sabemos quién es Lula, no se puede confiar en él, pero tiene la mitad de la población que lo tiene en contra. Entonces, y también ha inhabilitado, ahora está tratando de inhabilitar, si es que ya no lo hizo, no lo he oído los últimos, al expresidente Bolsonaro. Entonces, es una práctica esta de quitarse a los enemigos, como lo ven, electorales, muy mala, y nadie se quiere apuntar ahí. Que por cierto, el Senado de Brasil invitó a María Corina a participar en unas audiencias diciendo el senador Sergio Moro, los demócratas brasileños no apoyan la dictadura de Maduro y la persecución política de los candidatos de oposición. Y ahora que usted volvió a nombrar a Lula, quizás le vuelvo a traer la pregunta al profesor Macei, porque no estamos hablando de un líder que quizás necesite de Maduro. ¿Por qué en este momento Brasil toma esa posición de proteger a Maduro cuando ni Petro lo está haciendo, y cuando quizás otros que no eran sus aliados pero tampoco sus rivales le están haciendo, como se dice en Venezuela, el feo? ¿Qué pasa? ¿Sigue necesitando Brasil a Venezuela para hacer negocios, profesor Macei? Bueno, Adriana, yo estimo que Lula no está percibiendo bien que estamos en un contexto global y regional totalmente diferente a como hace 20 años él asumió, y también localmente tiene un contexto histórico político totalmente diferente, ¿no? Entonces, Lula pragmáticamente, claro, ambos son líderes de izquierda, ha tratado de reaproximar a Venezuela a América del Sur. Por eso fue que lo invitó primero a una visita oficial de un solo día, y después a esta reunión que hubo en Brasilia de los presidentes de Sudamérica. Pero Lula creo que no termina de entender que está en un contexto totalmente diferente, ¿no? Inclusive desde el punto de vista interno no tiene un Congreso favorable que le pueda aprobar todos los proyectos de ley que vayan a ser presentados en los próximos días. Por ejemplo, en estos días se va a discutir la reforma tributaria, y ya los principales partidos de oposición dijeron que no la van a votar favorablemente. Entonces Lula va a tener que
empezar a encaminar una coalición favorable desde el punto de vista parlamentario, a ver si consigue los votos suficientes. Y además que tiene los gobernadores de de la región sureste de Brasil, que son que están cercanos a Bolsonaro, el gobernador de Sao Paulo, el gobernador de Río Grande do Sul, el gobernador de Minas Gerais, que están cercanos a Bolsonaro. Entonces tiene un contexto interno totalmente diferente y regionalmente, que Brasil es indudable, es el gran líder de Sudamérica, pero Lula no termina de comprender que estamos en un contexto totalmente diferente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, y eso no lo hace percibir cómo se debe mover. Y yo creo que las dos jugadas que tuvo tanto en la cumbre de Brasilia como la que está sucediendo en la cumbre de Mercosur, donde Brasil está asumiendo la presidencia pro tempore de Mercosur por los próximos 6 meses, va a tener que manejarse con mucho cuidado porque aparentemente la intención de Lula es que en estos 6 meses pueda ser readmitida en el Mercosur, cosa que yo veo muy difícil porque, como dije anteriormente, las decisiones se toman por consenso y hay 2 países que se oponen fuertemente a que Venezuela reingrese al Mercosur porque no cumple los requisitos del protocolo de Ushuaia. Era Jesús Macei, politólogo, diplomático jubilado de la Cancillería. Nos sigue acompañando María Teresa Romero, internacionalista, pero ya son las 9:57 y nos va a corresponder a esta hora hacer una pausa. Al regreso quería hablar también de la interlocución internacional que puede tener María Corina Machado, porque ayer en una rueda de prensa decía: voy a llamar a los presidentes una vez gane la primaria para que permitan la votación o sean también partícipes de la votación de los venezolanos en el exterior. Vamos a la pausa a las 9:57 de la mañana, hora de Venezuela, hora también de la ciudad de Miami en este momento, pero antes escuchemos un mensaje de César Miguel Rondón. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingos, música en vivo, arpa 4 y maracas, joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y de vuelta la conversación sobre las inhabilitaciones políticas y el impacto internacional que ha tenido, y sobre todo en la subregión. Dejaba la pregunta para María Teresa Romero, periodista, politólogo y quien fuera embajadora también en Guatemala, sobre la interlocución que puede tener María Corina con otros actores en la subregión, es decir, en Sudamérica, sobre todo porque hasta hace unos años hablábamos del Grupo de Lima, un grupo que prácticamente se disolvió y con el que tenía mucha fuerza la oposición política venezolana. Pero ¿qué pasa ahora con esa interlocución que pueda tener María Corina si gana la primaria el 22 de octubre? Profesora Romero. Mira, no tan buena interlocución como la podría haber tenido en años anteriores, porque todavía pues hay como vemos algunos gobiernos alineados con Nicolás Maduro en la subregión, porque internacionalmente ya se está abriendo el compás y vemos como líderes como de varios países, pero líderes representativos como Felipe González en España, que se me ocurre uno, pues le han dado total apoyo, y varios otros grupos, incluso el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. Ayer pidió transparencia respecto a las inhabilitaciones, no solamente de María Corina, sino de los otros opositores venezolanos. O sea, tiene más cancha en este momento, a mi modo de ver, internacionalmente que en la región latinoamericana, ¿no? Por las circunstancias precisas. Sin embargo,
Sin embargo, las cosas están cambiando como siempre pasa en América Latina, que vas a ser un péndulo, ¿no? Como ya decíamos antes, bueno, obviamente tiene a Uruguay y Paraguay, como lo vimos ahorita en Mercosur, pero Lula va a tener pragmáticamente que irse moderando. Igualmente Petro, igualmente, bueno, en Argentina. En estos momentos la situación se ve forzada y el interés gana siempre. Y recordemos que cuando un líder llega a tener una posición de fuerza, le pasó a Enrique Capriles en su momento, le pasó a Juan Guaidó, enseguida todas las fuerzas democráticas o que quieran verse como democráticos, se alinean inmediatamente y empiezan a tener una posición distinta. O sea que yo creo que si gana, y depende cómo gane, con qué porcentaje de votos, qué es lo que va a pasar, puede adquirir una fuerza que se vea la interlocución mucho más abierta de lo que se ve en este momento. Jesús Macei, politólogo, profesor universitario y diplomático jubilado. ¿Ve usted, por ejemplo, a un Gustavo Petro o a un Lula da Silva atendiéndole el teléfono a María Corina Machado el 23 de octubre en caso de que María Corina gane, por supuesto? Bueno, con respecto a Petro, yo creo que sí, pero Lula creo que no. Porque ahí los brasileños van a ser muy pragmáticos en no inmiscuirse en la política venezolana, que es uno de los principios que ha tenido tradicionalmente la diplomacia brasileña, en la no intervención y no inmiscuirse en los asuntos internos del resto de los países del mundo. Lo que pasa también con la oposición venezolana, Adriana y María Teresa, es que ojalá que del resultado de las primarias emerja un líder no solamente con liderazgo, sino también tenga la suficiente autoritas para aglutinar no solamente al movimiento opositor venezolano, sino al gran sentimiento de cambio que hay en Venezuela, porque indudablemente son 24 años, ¿no? Hay que verle, si uno compara estos 24 años con lo que fueron los 24 primeros años de la democracia venezolana del siglo pasado, es incomparable desde todo punto de vista. Entonces, Adriana, volviendo a tu pregunta, yo no veo todavía a Lula, él recibiendo una llamada de María Corina. Podría ser el canciller o algún funcionario subalterno, pero todo depende primero de la contundencia, si ella llega a ganar las primarias, de la contundencia, el volumen de votación y cómo también el gobierno reaccione, porque el problema en la inhabilitación de María Corina es un problema político, no es un problema jurídico. Y como muy bien lo explicó en estos días el nuevo decano electo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Juan Carlos Apitz, esto fue una decisión de un subalterno, quizás para quererse congraciar con Maduro. Y en segundo lugar, no hay una pena accesoria. Ella no tiene una causa judicial previa que justamente le ocasione esta inhabilitación, que es un problema fundamentalmente político y que como tal yo creo que lo va a tener que manejar la oposición. Entonces, yo no veo todavía a Lula, inclusive la respuesta que él dio en la reunión es que desconocía los pormenores de la inhabilitación de María Corina. Y en cambio el presidente de la Argentina, él abogaba por el diálogo y que no se interfiriera internamente en los asuntos internos de Venezuela, pero ya de una forma el que el tema de Venezuela haya estado en el Mercosur, bueno, ahí está en el tapete. O sea, el tema de Venezuela está en el tapete regional otra vez de América Latina, en el tablero regional de América Latina. Y siendo este un problema político y no jurídico, como lo ha bautizado el politólogo Jesús Macei, le preguntaría también a María Teresa Romero, ¿qué debe pasar puertas adentro de Venezuela para hacer que sea quien sea el candidato ganador el 22 de octubre, en caso de que haya primarias, ese candidato pueda tener no solo fuerza interna desde el punto de vista del electorado,
sino también hacia afuera, que se le respete. Claro, tiene que tener un manejo de la diplomacia y de los asuntos internacionales bien fuerte. No todos los candidatos a las primarias lo tienen y de la oposición. Y hay que decir una cosa, ¿no? Hay también otros candidatos de la oposición, pues, pues muy pues muy respetables nacional pero no son tan conocidos internacionalmente. Recordemos que María Corina Machado fue la jefe o coordinadora de la parte internacional cuando la segunda candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Ella, de hecho, ella propuso, hizo un buen papel en ese momento y ella propuso quedarse como en esa parte internacional. O sea, ella tiene un background internacional mejor que, por ejemplo, candidatos tan valiosos como Andrés Velázquez, que son como más conocidos nacionalmente que internacionalmente. Caleca, por ejemplo. De modo que en ese sentido tiene algo que más positivo, pero cualquiera que gane, si no hay unión real y no realmente se organizan para hacer una diplomacia internacional muy fuerte, porque no solamente la oposición y el conjunto pues de la población venezolana quedó decepcionada cuando la misma oposición decidió terminar con el gobierno interino en enero de este año, sino también la comunidad internacional. Digo, por ejemplo, en mi caso, yo era embajadora por parte del gobierno interino en Guatemala, y a mí el gobierno guatemalteco me dijo, pero ¿cómo ustedes nos van a dejar así? Y no fue el último caso, no, porque muchos dieron su solidaridad y fueron más allá. Incluso a mí, por ejemplo, me aprobaron dar papeles que le dieron a la población que vive, venezolana, que vive en Guatemala en forma legal, le dieron una gran alivio a su estatus migratorio. No podía dar pasaporte, pero sí una especie de documento para que estuvieran allí. En ese caso pasó por muchas partes. Es decir, la sociedad internacional democrática, la comunidad, perdón, quedó un poco como desilusionada de la oposición venezolana. Dice, ¿qué es esto? No se pueden poner de acuerdo. Entonces, la persona que llegue tiene que volver a conquistar, para llamarla de alguna forma, esa comunidad internacional, y tiene que tener también conocimiento y experticia en esa área que es distinta a la nacional. Eso es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Y escuchando el planteamiento de María Teresa Romero, profesor Matsei, esa herida que quizás dejó el fin del interinato para algunos de quienes tenían esas relaciones, puede complicar la nueva opción opositora. Y se lo pregunto por lo siguiente. María Teresa Romero decía en muchas oportunidades que también la comunidad internacional quedó como desconcertada, y además de eso, el cese del interinato no fue completamente respaldado por toda la oposición. Hubo algún grupo que dijo, no estoy con esto. El que haya sido de esa manera el cese del interinato, ¿le complica el juego al próximo actor político, o la comunidad internacional puede olvidarse de eso fácilmente, de esa etapa en la que hubo embajadores, en la que hubo representación, hubo incluso, bueno, ministros nombrados que luego no fueron? El problema, Adriana, es que lamentablemente la oposición hace años perdió la brújula política estratégica. No hay un conductor, o no hay varios conductores que le den sentido de dirección a la acción política de la oposición, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, al carecer de esa claridad política y estratégica, vemos esa desesperanza, esa desilusión, esa situación que hay, por lo menos que se respira en Venezuela, de desesperanza, de que prácticamente no hay nada que hacer, que hay que
rebuscarse, sobrevivir dentro de lo que estamos viviendo, porque del otro lado sí vemos conducción política, claridad, y eso es lo que nos falta, lo que le falta fundamentalmente a la oposición. Yo soy muy crítico del liderazgo opositor venezolano porque lamentablemente ninguno de sus líderes políticos calza los zapatos de un Rómulo Betancourt o de un Rafael Caldera o de un Jovito Villalba. Entonces, eso es lo que le está faltando a la oposición venezolana, claridad política y estratégica que no la tiene hoy en día. Y si no tiene esa claridad política y estratégica, vamos a estar en esta misma. Yo le reconozco mucho a María Corina su consistencia, perseverancia, discurso coherente, pero tiene que formar una coalición ganadora al interno primero de la oposición y en segundo lugar, si ella es la favorecida, una coalición lo suficientemente amplia que pueda vencer a esta estructura político-partidista que parece invencible. Que por cierto, más allá de quizás hacer leña de la oposición y de sus liderazgos, hay también que hablar del madurismo y de su intención, según algunos entendidos, de hacer del año 2024 una elección más potable, porque la del 2018 le causó ese desconocimiento internacional. Pero hay otros analistas que hablan de ir hacia el escenario Nicaragua. Profesora María Teresa Romero, ¿cree usted que Maduro va en vías de buscar una elección 2004 potable o un escenario Nicaragua? Yo creo que lamentablemente un escenario Nicaragua. El hecho de no haberse sentado a continuar las negociaciones en México, ¿no? Incluso los Estados Unidos no le dio todo lo que habían pedido el régimen de Maduro, porque ya era prácticamente darle todo, pero dio unas buenas concesiones, y como las del petróleo, por ejemplo. Y nada, no quieren sentarse. Ellos están viendo que en un mundo en donde los regímenes autoritarios criminales, porque hay que llamarlos así, porque son así, están dominando, y que el mundo democrático, que por eso es democrático precisamente porque cumple las leyes, porque se basa en el respeto, en el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, en la pacificación, en la negociación. El mundo democrático no puede con ello. Es decir, entonces ellos dicen, bueno, aquí sobrevive. ¿Quiénes están sobreviviendo? Una Nicaragua, una Cuba, que tiene más de 50 años, ahora está Rusia haciendo lo que le da la gana, y tiene a Ucrania y a Europa como la tiene, está China también, de modo que está Irak, Turquía, por ejemplo, en este momento Erdogan se quedó de nuevo con el poder. ¿Y quién dice qué? ¿Quién lo saca de ahí? Entonces es la vía más segura para sobrevivir, para mantenerse en el poder. No importa para ellos sobrevivir, inclusive, es para mantenerse en el poder a toda costa. O sea, es mucho lo que deben. Yo cada vez me he vuelto más realista en ese sentido, ¿no? Entonces, las estrategias y los caminos democráticos que tenemos nosotros los demócratas que continuar, pues para ellos no son válidos, no les interesa. Y además saben muy bien que el futuro que les viene, si ellos ceden, va a ser un futuro de cárcel, de justicia nacional e internacional. Y ellos no lo quieren bajo ningún concepto. Para cerrar, profesor Mazzei, porque queda solo un minuto, la misma pregunta. ¿Cree que Maduro va escenario Nicaragua o escenario una elección que le garantice una legitimidad, entre comillas, internacional? Bueno, si asume el escenario de Nicaragua, va a asumir costos muy altos y tiene que estar preparado desde el punto de vista político, económico, desde el punto de vista internacional, y creo que Venezuela es un país hoy muy vulnerable porque Venezuela internacionalmente tiene varios frentes abiertos. El frente el de la CPI, el gobierno, el de la CPI, el frente de Guyana, el frente
del Mercosur, que no lo tiene claro, el frente de la situación económica internacional, entonces no va a abrir un quinto frente donde no haya un gobierno que tenga legitimidad de origen, más o menos potable para la comunidad internacional, y entonces el gobierno va a tener que asumir unos costos que le pueden costar la viabilidad a corto y a mediano plazo después del año 24. Entonces, yo no sé si en la cabeza del madurismo está eso. O el escenario Nicaragua, que yo le auguro a Nicaragua una salida muy traumática, y o el escenario de unas elecciones más o menos digeribles por la comunidad internacional, donde haya cierta transparencia y competitividad, porque si no va a tener que asumir costos que yo no sé si el gobierno tiene el suficiente músculo para asumir. Gracias a Jesús Macei, politólogo, profesor universitario. Antes hablaba María Teresa Romero, periodista, politólogo y quien fuera también embajadora del gobierno interino en Guatemala. Gracias a ambos por haber estado con nosotros, y a esta hora, 10:21 minutos de la mañana, nos corresponde ir a la pausa. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y nos vamos ahora a Ciudad de México para conversar con Verónica Méndez. Ella es periodista mexicana, porque Andrés Manuel López Obrador respondía a la ley antiinmigrantes que se propone en Florida y llamaba a no callar. También decía: no voten por el gobernador DeSantis. Criticó la estricta política inmigrante impulsada por este gobernador. Ni un voto a DeSantis, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. Bienvenida, Verónica. Gracias, Adriana. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido recibido ese mensaje de Andrés Manuel López Obrador? Muy furioso, furibundo se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, luego de que entró en vigor esta reforma migratoria en Florida, y abiertamente, sin ningún titubeo, sin ningún recato, López Obrador llamó a la comunidad migrante de Estados Unidos a no apoyar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en sus aspiraciones por la presidencia de la República. El presidente mexicano condenó la estricta reforma migratoria que el republicano impulsó para controlar la inmigración ilegal, y bueno, de alguna manera dijo que no se le debe apoyar ninguna intención política, partidista o aspiración presidencial a DeSantis por este desprecio que está haciendo contra los migrantes, Adriana. ¿Y cree usted que el peso o que la frase, el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador puede tener fuerza sobre la inmigración mexicana en los Estados Unidos, o simplemente Ron DeSantis se ha matado solo con su ley? Yo creo que Ron DeSantis se ha dado un balazo en el pie, porque el hecho de que el presidente López Obrador llame desde su trinchera, desde esta tribuna en Palacio Nacional, a la comunidad migrante a no apoyarlo, a no respaldarlo, es un llamado muy significativo, porque López Obrador insistió en que esta reforma termina dañando y afectando severamente a los migrantes. Esta reforma, que es muy dura, que es severa, que contempla hasta 5 años de prisión o multas de por $5,000 por personas que contraten a migrantes. López Obrador se enojó, estaba muy enojado el día en que abordó este tema, porque dijo, si Estados Unidos es una gran nación, si Estados Unidos es una nación muy poderosa, es por los migrantes, por el trabajo que los migrantes realizan, y claro que tiene influencia las palabras del presidente López Obrador en la comunidad latina, porque tú sabes que a través de sus redes sociales el presidente mexicano pues se ha convertido en una voz poderosa de influencia, sobre todo para la comunidad que vive allá en Estados Unidos, y que lo siguen a través de sus conferencias matutinas, lo siguen a través de sus declaraciones, a través de sus redes sociales.
y sí influye, vaya, lo que dice el presidente López Obrador, quien abiertamente, te digo, Adriana, se lanzó contra el gobernador de Florida y dijo a la comunidad, ni un voto para ese personaje. Verónica Méndez nos habla desde Ciudad de México, dando cuenta de este discurso de Andrés Manuel López Obrador, cuestionando al gobernador DeSantis. Y quisiera también preguntar sobre si sabemos que en estados como Texas la comunidad mexicana es importante. ¿Lo es así en la Florida? ¿Cuál es el peso de los mexicanos en Florida, sobre todo cuando probablemente DeSantis se mida en esa contienda para la presidencia de los Estados Unidos, en el enfrentamiento interno, quiero decir, del Partido Republicano? Evidentemente que no tiene mucha influencia la comunidad mexicana en Florida, no tiene el peso que podría tener en un estado como Texas, incluso en otras entidades como el mismo Nueva York. Evidentemente en Florida la comunidad mexicana no tiene ese peso que podría ser el fiel de la balanza en una elección, que podría ser el que decida sobre un candidato y en este caso el que decida sobre las aspiraciones presidenciales por DeSantis. Evidentemente que no, pero el hecho de que el presidente López Obrador llame a la comunidad a no apoyarlo, a no respaldarlo, sí influye, por supuesto que influye, pero no es decisiva, como lo señaló, no es decisiva porque la influencia que tiene la comunidad mexicana en Florida es muy menor poblacionalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Verónica Méndez, desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Ariadna. Buen día. Buenos días. Y siguiendo también con estas notas de lo que ha ocurrido con el gobernador Ron DeSantis, recordando la frase ni un voto para DeSantis, ni un voto a quienes desprecien a los migrantes, Los Angeles Times reseña lo siguiente: México teme que la normativa que saca adelante Florida y que entró en vigor el sábado cause discriminación contra migrantes y exacerbe conductas hostiles o de odio hacia ellos, porque endurecerá los castigos a empleadores que contraten a quienes estén en el país irregularmente. La ley refuerza el programa de reubicación de inmigrantes de DeSantis y limita los servicios sociales para inmigrantes que no tienen estatus legal permanente. Comillas, no nos podemos quedar callados, subrayó el mandatario mexicano, en una nueva ruptura del principio de México de no intervención en la política de los países. En marzo, López Obrador calificó al gobierno de Perú de racista e ilegítimo, pero eso es en otro tenor. Esto tiene que ver ahora justamente con México. La legislación de DeSantis convirtió en ley y amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos. Otra disposición exige a los hospitales que acepten Medicaid que incluyan una pregunta sobre la ciudadanía en los formularios de admisión, lo que, según los críticos, pretende disuadir a los migrantes para que viven o que viven irregularmente en los Estados Unidos de buscar atención médica. En un comunicado el sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la ley de Florida afectará los derechos humanos de miles de personas y niños, exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio para la comunidad migrante. 10:31, cambiamos de tema. César Miguel Rondón. Con 20 millones de platos servidos en 240 comedores comunitarios. Para hablar de ello, saludamos a Alberto Cababe, director de Alimenta la Solidaridad. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias, Aquí, bueno, muy gracias por contentos con estar. esta celebración. Gracias por estar con nosotros. Esta organización no gubernamental se ha convertido en un paliativo para el hambre que hay en varias comunidades de Venezuela, pero a beneficio de quienes nos escuchan hoy en diferentes partes del mundo. ¿Qué es Alimenta la Solidaridad y cómo nació justamente esa iniciativa de paliar el hambre en un país con emergencia humanitaria compleja?
Sí, bueno, mira, Alimenta la Solidaridad es una organización no gubernamental. Empezamos varios venezolanos aquí en la ciudad de Caracas en el año 2016. Justamente nacimos con la crisis, ¿no? Veníamos de hacer un trabajo comunitario a través de otra organización, que es nuestra organización hermana, Caracas Mi Convive, donde más que todo se hacía un trabajo como en movilización, liderazgo y muchos temas de prevención de violencia, pero en ese momento nos dimos cuenta que el problema del hambre estaba empezando a ser mucho más complicado para los venezolanos, ¿no? Ese es el año en el que eh, muchos recordamos, donde veíamos a la gente pidiendo y buscando comida en la basura, donde empezó a ser el éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior. Y que bueno, ahí nos pusimos de acuerdo y como dice bien nuestro nombre, la solidaridad de cientos de venezolanos nos ayudó a poder tener una red que diera respuesta tanto al problema que estaba haciendo la alimentación, como también a ver cómo podíamos generar espacios que sean espacios seguros para el mejor desarrollo de los chamos y chamos aquí en Venezuela. ¿Cómo han podido tejer esas redes para que Alimenta la Solidaridad llegue quizás a las comunidades de Venezuela que están más aisladas y donde también hay control político chavista? Sí, fíjate que para nosotros, más allá del plato de comida y que estamos celebrando de manera muy grande estos 20 millones, para nosotros más allá del qué, es muy importante el cómo, ¿no? Porque en un país como este, donde justamente el problema de la alimentación, además se está convirtiendo en un problema que iba mucho más allá y que estaba destruyendo el tejido social venezolano, donde no nos permitía salir a la calle, reunirnos con nuestros vecinos, que los chamos fuesen al colegio. Nosotros decidimos que el cómo era muy importante y que a través de una red de liderazgo pudiésemos de alguna manera operar estos comedores en cada uno de los espacios comunitarios. Al final, nuestros comedores no son el típico comedor de la ayuda humanitaria donde se hace una intervención y se monta una carpa, sino que un vecino de esa comunidad presta su espacio, se reúne con los otros vecinos, se llegan a acuerdos, se busca quién consigue el gas, se busca quién consigue el agua, se busca quién consigue los aliños, y eso nos ha permitido justamente romper con todas esas medidas de control social que en su momento no nos permitían trabajar en estos espacios comunitarios, y más bien ahora nosotros con mucha alegría podemos decir que la polarización en estas comunidades donde funcionan comedores de alimentos es algo que es parte del pasado, ¿no? Donde no importa el tinte político, en los comedores de alimentos la solidaridad entra el que es rojo, el que es azul, el que es blanco, el que es amarillo, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de raza, y lo que hicimos fue buscar justamente un problema tan importante como esto para poner de acuerdo a la gente y hemos podido romper con todo eso que además nos da la esperanza de que Venezuela en un futuro puede ser un país sin polarización, donde los acuerdos son fáciles de llegar siempre y cuando tengamos como un objetivo romper con uno de estos problemas tan graves, que es parte de lo que genera la desigualdad en el país. Y yendo hacia el pasado, esos 7 años atrás, ¿hubo en algún momento rencillas de parte de la comunidad para que pudiera crearse, esa red social, ese tejido social en el que un vecino trae los aliños y otro se encarga de picar la cebolla, por ejemplo? Eso que dices que ya se ha roto en este momento, ¿lo hubo hace 7 años? Sí, por supuesto, por supuesto. Y siguen apareciendo escenarios donde vemos esto. Obviamente nosotros venimos, y los venezolanos no somos ajenos a esto, venimos de una polarización tan grande, eh, donde, bueno, cualquier extraño que pudiese llegar a una comunidad o alguien que no estuviese identificado con el gobierno podía ser acusado de antigobierno. Y bueno, eso trajo problemas como consejos comunales que amenazaban a las personas que participaban en el comedor de quitarle, por ejemplo, la bolsa CLAP o sacarlos de los comedores y de los planes de alimentación escolar. También nosotros tuvimos en un momento una investigación y una persecución en nuestra contra bueno, acusaciones totalmente falsas sobre lo que se estaba generando en los comedores. Y aunque siempre hay episodios esporádicos, podemos decir que 7 años son 7 años de logros y de haber podido romper con todas estas barreras, ¿no? Pero sigue ocurriendo y lamentablemente todavía eso, aunque quizás pude haber dicho que era parte del pasado, sigue ocurriendo de vez en cuando, ¿no? O sea, todavía en este caso tenemos una comunidad aquí en Caracas donde el Consejo Comunal ha prometido montar un comedor para supuestamente competir con el comedor de Alimenta, que al final no es importante competir, sino complementar, porque el problema de la inseguridad alimentaria
es grande y nosotros no lo podemos cubrir completamente. Y bueno, la amenaza está en que si estás en un comedor no puedes estar en otro o que te tienes que salir de ese comedor para venir al mío. Pero bueno, afortunadamente Al- son cosas muy pequeñas y más esporádicas cada vez más, pero sin duda alguna hubo un momento donde era el pan de cada día. Alberto, ya para ir cerrando, ¿cómo se sostiene, alimenta la solidaridad? ¿Cómo puede repartir 20 millones de platos en 7 años? Ya para cerrar en apenas un minuto. Sí, mira, fíjate, el nombre propio lo dice, que es la solidaridad. Y la solidaridad de venezolanos dentro y fuera del país que nos ayuda desde el que dona mensualmente a través de nuestra página web hasta el empresario que de alguna manera puede mandar cosas a Venezuela o empresarios en Venezuela que tienen fábricas de pan o de otro tipo de alimentos, gente que tiene pollo. Eso nos ha ayudado a que más de 10.000 venezolanos han ayudado históricamente a alimentar la solidaridad y hemos podido tejer esa red de solidaridad que además en las comunidades también se sostiene con las personas que cocinan, que ayudan con los niños, que ayudan con muchísimas otras cosas, ¿no? Al final está en nuestro nombre, eso es un valor que yo creo que es natural de los venezolanos. La solidaridad nos ha ayudado a estar estos 7 años echándole pichón y bueno, y la constancia, ¿no? Aquí en Venezuela ha pasado de todo en estos últimos 7 años y nosotros seguimos ahí, o sea, a pie de cada comunidad, abriendo cada día nuestros comedores para que podamos de alguna manera ayudar a la comunidad. Pero bueno, alimenta solamente la cara de miles y miles de venezolanos que logran que esto sea realidad. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros en Conexión Radio. Gracias a ustedes. Alberto Cababe, director ejecutivo de Alimenta la Solidaridad en Venezuela. 10:39, escuchamos un mensaje de César Miguel Rondón y luego nos vamos a la pausa. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El próximo 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la Noche de la Herencia Venezolana. En Éxitos 107.1 FM te invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera. Esta será la última visita de Miggy como jugador activo a el Loan Depot Park, a la ciudad de Miami, donde debutó hace 20 años como Big Leaguer. Habrá un homenaje para Cabrera antes del juego y después habrá un concierto sorpresa. Y con la compra del boleto vas a recibir una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y tendrás acceso a la preventa de boletos para la Serie del Caribe. Y algo muy importante, al comprar tu entrada estás contribuyendo con Fe y Alegría en Venezuela, esa maravillosa institución educativa de Fe y Alegría. Eso sí, el boleto debes comprarlo solo a través de marlins.com/Venezuela. marlins.com/Venezuela para que así puedas contribuir directamente con Fe y Alegría en la Noche de la Herencia Venezolana. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Porque en el año 2003 hizo su última actuación en vivo en el Carlton Ranch. Antes de cantar Ring on Fire, Cash leyó un texto sobre su difunta esposa que escribió poco antes de subir al escenario. El espíritu de June Carter me eclipsa esta noche con el amor que me tenía y el amor que yo le tengo. Conectamos en algún lugar entre el aquí y el cielo. Ella vino para una breve visita, supongo, desde el cielo, para visitarme esta noche y darme el coraje e inspiración, como siempre lo ha hecho. Johnny Cash murió el 12 de septiembre de ese mismo año, 2003. Y a las 10:44 nos vamos a Kiev, en Ucrania, porque ayer el presidente Volodymyr Zelensky alertó sobre una peligrosa provocación rusa en la central nuclear de Zaporilla. También en una entrevista, el presidente ucraniano aseguró que Putin estudia volar la central de Zaporilla, ahora bajo el dominio ruso. Para hablar de ello, saludamos a Oleksiy Otidak, quien es analista internacional y periodista de Ucrania. Bienvenido, Oleksiy, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todas y a todas. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuán
¿Cuánto puede ser realmente el alcance de esa amenaza de la que habla en este momento Volodymyr Zelensky, o es simplemente un mensaje en voz alta para intentar que el mundo detenga esta explosión? Bueno, yo diría que a lo largo del año y pico de la guerra, ya escuchamos en varias ocasiones diferentes alertas de que la situación está crítica, la situación posiblemente va a tener un incidente, etcétera. Pero ayer fue la primera vez cuando, de forma simultánea, diferentes organismos rusos, y concretamente el vicejefe de Rosatom, la agencia estatal que se encarga de las plantas nucleares, y el Estado Mayor ucraniano y luego el presidente han dicho que sí se puede tener lugar un incidente nuclear. Y por eso yo creo que ayer fue por primera vez, digamos, un grado más alto de la probabilidad de que algo suceda. Incluso entiendo que hay armas pesadas dentro de las instalaciones, de acuerdo con lo que dijo Zelensky, también de acuerdo con el presidente, hay 500 soldados que tienen granadas. Pero ¿cuál sería la intención de Rusia con volar esta central nuclear si quizás eso lo pondría más al frente de los ojos internacionales que han cuestionado las acciones recientes? Bueno, es una cuestión muy, muy retórica porque muy pocas acciones de Rusia tienen lógica. Toda la invasión, la voladura de la presa de Kakhovka, ahora la planta nuclear de Zaporizhia, ellos básicamente quieren devastar Ucrania, ellos quieren destruir Ucrania y destruyen de forma sistemática todo lo que tienen en sus manos. No importa en qué región están, si están en el norte o en el sur de Ucrania, de forma sistemática están dañando la naturaleza, la economía, la sociedad ucraniana, y la voladura o un incidente en ese sentido sería muy útil, digamos, no una catástrofe, pero un incidente en la planta nuclear sería muy útil para ellos, para persuadir a la comunidad internacional dejar de proveer las armas a Ucrania, porque la lógica es muy simple. Miren, Ucrania está bombardeando la planta nuclear, hay que cesar el fuego, hay que de inmediato cesar de dar a Ucrania las armas y pedir negociaciones, porque están en una situación débil ahora y entienden que con más armamento Ucrania va a ganar la guerra. Y un incidente nuclear que pareciera, digamos, un ataque por parte de Ucrania sería algo muy beneficioso para ellos. Oleksiy Tidak es nuestro invitado, es periodista ucraniano, que por cierto quisiera traer porque se ha hablado mucho esta semana sobre la muerte de Victoria Melina, esta escritora que, bueno, pierde la vida en medio de una de estas explosiones donde también salen heridos tres importantes personajes colombianos. Eh, ¿Cómo es el sentir en este momento del país, de las ciudades ucranianas? ¿Siente usted que la guerra prácticamente ya es costumbre para los ciudadanos? Sí, lamentablemente nos acostumbramos mucho a las condiciones de la guerra y, por ejemplo, aunque en Kiev al pleno día uno camina por la calle y ve los restaurantes, la gente disfrutando de su vida, por la noche todos estamos en alerta con sirenas antiaéreas, con bombardeos frecuentes. La última encuesta muestra que 80% de los ucranianos en todas las regiones tienen algún conocido de primera mano que fue herido o que murió durante la guerra. Es una cifra enorme, todo el país siente la guerra. Y con la muerte de Victoria Melena, la escritora ucraniana, toda la comunidad, digamos, de escritores, periodistas en Ucrania fue chocada porque es una pérdida enorme para nuestro país. Claro, y quizás muchas veces las muertes son anónimas, pero cuando tiene la reviste un nombre como el de ella, además la reviste también su obra, ¿siente usted que quizás es un parteaguas porque decía, bueno, se acostumbra la gente a la guerra, tiene que seguir haciendo las cosas que hacía naturalmente, va a un restaurante, pero ¿cuál es el sentir de la ciudadanía en este momento, el convivir? ¿Cómo es el día a día conviviendo con una guerra que no se detiene desde el pasado 24 de febrero del año anterior? Bueno, de la forma superficial, la vida sigue la misma, el trabajo, el descanso, el fin de semana, pero al interior cada uno tiene su alma ya muy, muy cansada. Cansada es decir que no queremos prolongar la guerra, queremos ganar la guerra y vivir de forma pacífica. Y cada vez tenemos más, digamos, rabia contra Rusia y los rusos porque entendemos que ellos trajeron tanto dolor, trajeron tanto horror a nuestro país y matan a nuestros conocidos, compañeros de grupo, colegas, etcétera. Y por eso queremos cada vez más la victoria más rápida de nuestro ejército.
Olexi, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Conexión Radio. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Oleksiy Otidak es analista internacional y periodista en Ucrania, quien nos ha atendido desde Kiev. 10:50 minutos. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Y hoy, 5 de julio, es el Día Mundial del Bikini. La fecha coincide justamente con la presentación del primer bikini del mundo, el 5 de julio de 1946. Pero hoy, además de Venezuela, celebran su independencia Argelia y Cabo Verde. Y con besos brujos decimos hasta mañana. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. En la edición y montaje, Jesús Carreño. En los controles, Daniel Patiño. Y ante el micrófono, estas 2 semanas, tiene el gusto de saludarles Adriana Núñez Rabascal. César Miguel Rondón volverá con ustedes prontos. Sigan ahora con Expreso Deportivo con Fernando Arreaza y Daniel Chapela, ya preparados, sentados en la cabina de Éxito 107.1. Un saludo desde Caracas para Fernando y para Daniel, y para variar, Barbarita. Pichos.